En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. En verdad es digno y justo, equitativo y saludable darte gracias en todo tiempo y lugar, Señor Padre Santo, omnipotente y eterno Dios, que con tu unigénito Hijo y con el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la individualidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola sustancia. Por lo cual, cuanto nos has revelado de tu gloria, lo creemos también de tu Hijo y del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De suerte que, confesando una verdadera y eterna divinidad, adoramos la propiedad en las personas, la unidad en la esencia y la igualdad en la majestad, la cual alaban los ángeles y los santos, los querubines y los serafines, que no cesan de cantar a diario, diciendo a una voz: Santos, 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 Dominus Deus, Sabaoth. Este prefacio es el que canta la Iglesia hoy y en la mayoría de los domingos del tiempo del año litúrgico. Prefacio que resume la fe católica en el misterio de Dios que se ha revelado en nuestro Señor Jesucristo como Trinidad de personas en la unidad de la esencia. En la confesión del verdadero Dios, uno y trino, está cifrada la salvación del hombre. El que crea y se bautice se salvará, el que se niegue a creer se condenará, dice Jesús a sus apóstoles antes de la ascensión. Así lo confiesa también el símbolo de San Atanasio, que canta y profesa la fe católica en el misterio de Dios. Todo el que quiera salvarse es preciso ante todo que profese la fe católica, pues quien no la observe íntegra y sin tacha, sin duda alguna perecerá eternamente. Y esta es la fe católica, que veneramos a un solo Dios en la Trinidad Santísima y a la Trinidad en la unidad, sin confundir a las personas ni separar la sustancia, porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola divinidad, les corresponde igual gloria y majestad eterna. ¿Cuál es el Padre? Tal es el Hijo, tal el Espíritu Santo. Increado el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso el Espíritu Santo. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres eternos, sino uno solo eterno. De la misma manera, no son tres increados, ni tres inmensos, sino un solo increado y un inmenso. Igualmente omnipotente el Padre, omnipotente el Hijo, omnipotente el Espíritu Santo. Y sin embargo, no tres omnipotentes, sino un omnipotente. Del mismo modo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Así el Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor. Y sin embargo no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a creer que cada persona es Dios y Señor, la religión católica nos prohíbe que hablemos de tres dioses o tres señores. El Padre no ha sido hecho por nadie, ni creado ni engendrado. El Hijo procede solamente del Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, no hecho ni creado ni engendrado, sino procedente. Por tanto, hay un solo Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad nada hay anterior o posterior, nada mayor o menor, pues las tres personas son coeternas e iguales entre sí. De tal manera que, como ya se ha dicho antes, hemos de venerar la unidad de la Trinidad y la Trinidad en la unidad. Por tanto, dice San Atanasio, quien quiera salvarse es necesario que crea estas cosas ante el misterio de la Trinidad.
En la confesión del Dios uno y trino discurre la vida de la Iglesia y de cada uno de los creyentes, pues hemos sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Toda nuestra vida está marcada por la presencia de Dios en nosotros y su obra de santificación en nuestras almas, hasta el día en que hayamos de salir de este mundo, marcados con el sello de la Trinidad, y ya no por la fe, sino por la visión, gocemos de Dios para siempre y seamos una sola cosa en Dios. La fiesta de la Santísima Trinidad nos lleva a la confesión verdadera de la fe que nos salva y nos protege ante ciertos peligros, relativismos y errores. Podemos preguntarnos, ¿existe Dios? Aunque el conocimiento de Dios no es evidente a los sentidos y a la inteligencia, los mismos filósofos paganos lo confesaron, porque no se puede explicar el mundo y todo cuanto existe acudiendo al azar o a la nada o una materia preexistente. La creación declara la existencia de su Creador, pues como afirma el apóstol San Pablo, lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo a través de sus obras. Así como por el cuadro, por la pintura conocemos que ha habido un pintor, así por la creación sabemos que ha habido un creador. ¿Puede el hombre conocer a Dios? Sí, lo afirma dogmáticamente el Concilio Vaticano I. Dios puede ser conocido en su existencia y en sus principales atributos de bondad, omnipotencia, omnisciencia, eternidad, por el solo uso de la razón. Por ello comprendemos que la negación de Dios, el ateísmo filosófico, nunca haya sido un pensamiento dominante en la historia de la filosofía, hasta el momento actual, donde una gran masa, en la que se incluyen tristemente muchos bautizados y hombres de tradición cristiana, profesan un ateísmo práctico, donde se niega la existencia de Dios porque sus mandamientos son molestos, estorban a mi libertad, a la vez que se van detrás de ciertas formas de espiritualidad gnósticas, pero que no tengan implicación moral para poder vivir como uno quiere y desea y se le antoja. Y esto, junto con la ignorancia culpable, es la posición de los que se declaran agnósticos, que sin negar la existencia de Dios, no hacen nada para conocerle verdaderamente. Por ello, dice San Pablo, son inexcusables, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, todo lo contrario. Se ofuscaron en sus razonamientos, de tal modo que su corazón insensato quedó envuelto en tinieblas. Alardeando de sabios, resultaron ser necios. Es más, aquellos que no tienen fe pero quieren creer en Dios, Dios no deja de concederles la gracia para que lleguen a la fe y se superen los diferentes obstáculos que no le permiten asentir a la verdad revelada. La verdad acerca de Dios podemos preguntarnos, tal y como lo confiesa la fe católica, un solo Dios, Trinidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, puede ser conocido por solamente la razón, y tenemos que decir no. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre por el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora en ellos, para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. El misterio de Dios Trinitario se confiesa por la fe, pero no por ello es un misterio que vaya en contra de la razón. Se conoce este misterio por la revelación que Dios ha entregado a su Iglesia y ella predica, se asiente a ella mediante el don de la fe y se comprende en la medida que el alma se abre a Dios en la oración y la contemplación, llegando a la experiencia de los santos, como lo expresa, por ejemplo, la doctora seráfica Santa Teresa.
Pone el Señor, decía la santa, lo que quiere que el alma entienda en lo muy interior del alma. Este conocimiento interior de Dios no se obtiene con esfuerzo mental ni por méritos. Me pareció, dice ella, se me representó como cuando en una esponja se incorpora y embebe el agua. Así parecía mi alma, que se henchía de aquella divinidad y por cierta manera gozaba en sí y tenía las tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres modos de mostrarse Dios a los hombres. Así lo afirmaba el hereje Sabelio, pero no es la fe de la Iglesia. Y en toda la historia de la revelación, las tres personas divinas actúan juntas. La creación se la adjudicamos al Padre, pero el Padre no crea solo, sino que crea por medio de su palabra, de su verbo, su Hijo unigénito, por el Espíritu Santo que da vida, insuflando vida en su creación. La redención la aplicamos al Hijo, que fue el que se encarnó y murió en la cruz, pero fue enviado por el Padre y se realizó por la unción del Espíritu Santo en la naturaleza humana del Verbo. La santificación de las almas la aplicamos al Espíritu Santo, pero es el Padre y el Hijo quien envía al Espíritu Santo y quien, aplicando la misericordia del Padre por los méritos obtenidos por el Hijo en la cruz, en su pasión y muerte, se nos da la gracia a nosotros y se nos justifica, dándonos el perdón de nuestros pecados y haciéndonos herederos de la vida eterna. ¿El Dios del Antiguo Testamento es distinto al Dios del Nuevo Testamento?, podemos preguntarnos. Esto también lo afirmaba el hereje Marción, pero no la fe de la Iglesia. Es el mismo Dios que en su pedagogía y en su plan de revelación se muestra a los hombres, y en su Hijo Jesucristo nuestro Señor, que es el rostro del Padre, es en quien podemos creer por la gracia del Espíritu Santo. En Jesucristo nuestro Señor hemos recibido la plenitud de la revelación. Dios es Padre y Madre al mismo tiempo. Dios no se revela como Madre en la Sagrada Escritura. Él es Espíritu y no tiene sexo. Él quiso revelarse como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es más, el Verbo tomó carne y quiso ser varón. Ello no implica ningún desprecio a las mujeres, y querer entender a Dios desde los presupuestos de la ideología de género y del feminismo actual es absurdo, cuando no casi blasfemo. Otro error muy en boga en nuestro tiempo es confundir a Dios con un concepto panteísta de la naturaleza. La Madre Tierra, la Pachamama, que desde la fe católica ha de ser rechazado. La creación no es Dios, es totalmente distinto a Dios, su creación. Ni tiene cualidades divinas, es creación de Dios, sometida a la corrupción de este mundo y dependiente de su Creador y de su providencia divina que la mantiene en el ser. El Dios de todas las religiones es el mismo Dios, aunque le llamemos de diferentes maneras. Esto afirma el relativismo actual, pero es un error terrible que ha tenido unas consecuencias desastrosas, que está teniendo unas consecuencias desastrosas, haciendo decaer en la Iglesia de hoy la apologética, la defensa de la verdadera fe, así como también el anuncio adyentes de la fe cristiana del Evangelio. Incluso, tristemente, desde las altas instancias del magisterio actual se prohíbe el proselitismo. Se jactan en decir que los católicos no somos proselitistas. La palabra de Cristo es clara, la hemos escuchado en el Evangelio. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Por tanto, no nos queda otra, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Los judíos, los musulmanes y los cristianos no creemos en un mismo Dios. Solo hay un Dios verdadero, y ese es el Dios de Jesucristo. Ni los judíos ni los musulmanes confiesan a Jesucristo como Dios, ni que Dios sea Trinidad de personas. Y así, con el símbolo de San Atanasio, nosotros decimos y confesamos: para alcanzar la salvación eterna es preciso también creer firmemente
en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. La fe verdadera consiste en que creamos y confesemos que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre. Pero quizás, mis queridos hermanos,